Uno de los problemas que puede traer un desequilibrio en la vida de las personas y que si no se cuida puede llevarla a un caos completo es la falta de una vida financiera sana. Se dice que si tú quieres ser libre, tienes que ser libre financieramente. Pero para ser libre financieramente, tú primero tienes que tener una vida financiera sana. Y para eso tienes que entender cuáles son las bases para lograrlo. Esta semana traemos el libro Get a Financial Life, que en español sería Ten una vida financiera, que vienen siendo finanzas personales para las personas que se encuentran en sus 20s, en sus 30s, y no importa si tienes más edad, porque al final te va a servir exactamente igual. Si tú quieres conocer cuáles son los 5 elementos críticos que van a determinar que tengas una vida financiera sana y puedas recuperar tus finanzas o bien mejorarlas, te invito a que escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estés escuchando. Es un placer tenerte aquí. Y bien, esta semana traigo un libro que yo la verdad tenía ya bastante interés en generar un análisis sobre un libro de finanzas personales. ¿Por qué? Porque viene siendo un tema que constantemente genera, número uno, inquietud, pero también demasiada desinformación. Vivimos en una sociedad, digámoslo así, donde estamos plagados de estímulos, donde también los bancos no ayudan mucho, que digamos, tampoco los patrones de conducta, de consumo y demás afectan totalmente las finanzas. Y si no me crees, voltea a tu alrededor y mira cómo es que la gente actúa, cómo es que cuando existen ofertas, entre comillas, la gente quiere ir a comprar, la gente gasta el dinero que no tiene para al final satisfacer esas necesidades, entre comillas, que ni siquiera suelen ser suyas, ¿sí? Buscan placeres, bien lo decía Sigmund Freud, uno de las cosas que alivian la tristeza o el desencantamiento, digámoslo así, del ser humano, viene siendo el hecho de tener esas gratificaciones instantáneas, ¿no? O sea, que al instante tú ya tengas lo que quieres. ¿Y qué hacen? Pues compran cosas. Entonces, el hecho de tener unas finanzas personales sanas o que las personas logren equilibrar o por lo menos recuperar esa parte que la gran mayoría de las personas caen en un desequilibrio y ese desequilibrio genera un caos y ese caos al final afecta relaciones, afecta la familia, afecta el estilo de vida, afecta la integridad emocional, afecta muchas cosas. De tal manera que te caes en un círculo vicioso y ese círculo vicioso al final mucha gente no sale y se acostumbran a vivir así. El libro de esta semana es Get a Financial Life, Ten una vida financiera, de la autora Beth Klobiner, y prácticamente lo que nos muestra ella son 5 pasos, bueno, no diría 5 pasos, sino 5 elementos que tenemos que conocer en función de empezar a equilibrar nuestras finanzas, ¿sí? Hay muchos libros de finanzas personales, libros muy buenos, libros muy famosos, empezando por el clásico ya bien conocido de la saga de Padre Rico, Padre Pobre, pero no quería tocar uno de esos temas porque viene más eso es más como la filosofía del dinero. Yo quería algo más práctico, ¿sí? Y este libro me lo recomendaron y prácticamente, vaya, no es nada del otro mundo, no es el hilo negro, no nos muestra una verdad absoluta, pero nos dice las cosas tan simples que basta con que podamos implementarlas, o por lo menos parte de ellas, para que las cosas empiecen a mejorar.
Y la intención de este análisis es precisamente ese, que las cosas empiecen a mejorar. No quiero llenarte de información, no quiero llenarte de datos, no quiero llenarte de opciones para que al final digas, estuvo interesante, pero no se pase a la acción. Prefiero que sea algo muy simple, que ayude y que mejore prácticamente lo que estás haciendo, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de la administración y el control que tienes de tus finanzas, ¿ok? Espero que esto te ayude y sobre todo tenga cierta claridad para que empieces a mejorar las cosas en relación a tus finanzas y empieces a recuperarlas si es que las habías perdido, o bien a mejorarlas o a, digámoslo así, incorporar ciertos conocimientos nuevos o ciertas opciones que quizá no las estabas implementando inicialmente y que pueden contribuir a mejorar, a sanear, ¿sí? No voy a entrar en detalles de cosas complejas, como dije inicialmente, pero sí voy a entrar en detalles en relación a qué es lo que sucede actualmente. Tenemos tantas opciones, hay tanta necesidad de dinero, hay tanta necesidad por generar dinero, que aparecen negocios por todos lados, aparecen opciones de cómo enriquecerse rápido, aparecen inversiones fantasma de pronto, aparecen cosas que antes no se escuchaban y ahora se escuchan, aparecen N cantidad de opciones donde si tú tienes un poco de dinero, pues dicen mételo ahí, mételo allá. Pero lo que yo te voy a decir es como lo clásico, digámoslo así, o lo básico, que lo básico siempre, tengas o no tengas dinero, lo vas a hacer, porque al final forma parte de tener un control sano de lo que estás haciendo. Y algo muy importante antes de entrar en contexto es que esto que te voy a decir es una opción más, ¿ok? Esto que te voy a comentar es algo que tienes que implementar, es como más que un tip, es como un hábito, ¿sí? Van a ser como ciertos hábitos que tienes que empezar a incorporar de tal manera que eso te vaya a servir. Y esto va a complementar perfectamente cualquier cosa que estés haciendo, el negocio que estás desarrollando, tu estilo de vida que lleves, porque miren, no hay nada, se mencionan muchas cosas en relación al éxito, al dinero y demás, pero la verdad es que la gente que se hace más sabia con el tiempo y que conoce más el hecho de cómo vivir una vida, caen en lo mismo. O sea, te van diciendo prácticamente las mismas coincidencias o coinciden en lo mismo. Entre más simple, mejor. Entre más sencillas sean las cosas, mejor. El hecho de dormir mejor es un sinónimo de éxito. El hecho de poder descansar, el hecho de estar tranquilo, el hecho de estar tranquila, el hecho de no tener esas preocupaciones, el hecho de no tener que estar pensando que se viene la deuda y que no tengo para pagar, el hecho de que tienen los acreedores afuera llamándote a todo momento y que no puedas estar tranquilo o tranquila porque simplemente no te dejan. El tener miedo de abrir la puerta porque no sabes quién te va a llegar a cobrar, miedo de levantar el teléfono, ¿sí? O sea, miedo de revisar tu estado de cuenta del banco, miedo de ver la deuda que tienes en tu tarjeta porque no la has pagado, los avisos, todas esas cosas, todos esos elementos, quieran o no, ocasionan un estrés, ocasionan una molestia, ocasionan un deterioro en nuestra calidad de vida y no nos dejan en paz. Y las finanzas, recuerden que hay 4 pilares en la vida, por lo menos a mí me gusta llamarlos así, que viene siendo la salud, ¿sí? Que viene siendo la riqueza, que viene siendo la parte del amor, lo social y la parte del propósito. Y en la parte de la riqueza entra todo esto. Tú no puedes tener una vida balanceada o no puedes tener una vida equilibrada, una vida feliz si tienes problemas de dinero. La verdad es que es así. Habrá quien puede pensar libremente y se respeta, pero tú no puedes tener una vida feliz si tienes problemas de dinero. ¿Por qué? Porque al final no te va a dejar en paz. Y no quiero decir, si tienes dependientes económicos, mucho peor, que hay que pagar sus cuentas, no nada más las tuyas, que hay que pagar lo de la familia, no nada más lo tuyo. Entonces, ahí entran otro tipo de problemas y otro tipo de estrés, que si no lo sabes canalizar, pues puede generar un caos en tu vida, como dije previamente. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en materia. Espero que te haya llamado la atención y sobre todo ya para poder entrar en contexto de este libro, ¿no? Simple, como te dije, básico posiblemente, pero práctico.
Y creo que esa es la intención aquí. Mira, ¿qué es lo que este libro tiene para nosotros? Si tú que me estás escuchando, si lo tuviera que resumir en una sola palabra, bueno, una palabra, sino en un solo enunciado, ¿qué te diría? Bueno, es que es que administres tus finanzas como una persona adulta, ¿ok? Así lo resumiría. Mira, em, la cuestión aquí es una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tan adulto quieres ser? Si tú estás en tus 20 o en tus 30, en el día de hoy o actualmente, tú tienes una oportunidad única para elegir cómo es que quieres llevar tu vida. Nadie va a forzarte a que te establezcas, a que seas serio, a seas seria y que tu vida formalices lo que tengas que formalizar y simplemente sientes cabeza, ¿no? Como se dice por ahí. Eso no es relevante aquí. Lo que sí las cosas que sí son relevantes es que tú tienes que lidiar con ciertas cosas como si fueras un adulto, ¿sí? Mucha gente puede estar en sus 20 o en sus 30 y viven una vida como pues, totalmente despreocupada. Y eso está bien, pero hay ciertas cosas que independientemente si estás en esa edad tienes que empezar a tratar como un adulto. Y una de ellas es el hecho de que administres tus finanzas personales, ¿sí? Quizá tú ya te acabas de graduar de la universidad o quizá tú ya pediste un préstamo, ¿sí? Para un auto, por ejemplo, o quizá tú, estás empezando a administrar tus finanzas y necesitas pues tener banca en línea y empezar a hacer dispersiones de pagos y demás. O quizá tú empezaste a descubrir o empezaste a preguntarte, ¿no? ¿Cómo vas a alcanzar tus sueños? ¿Cómo vas a comprar ese primer auto que quieres? ¿O cómo vas a financiar esas vacaciones de ensueño que quieres? No importa cuál sea tu situación financiera, en este análisis te vamos a guiar y tú vas a descubrir cómo te puedes hacer cargo de tu dinero de una manera mucho más fácil de la que puedes pensar. Y no nada más eso, sino que también vas a descubrir, ¿sí? Cómo el hecho, o cómo puedes ahorrar más bien miles de dólares en cuestiones de seguros o costos de seguros. Vamos a ver también por qué el hecho de pagar tu deuda de tarjeta de crédito puede ser una de las mejores inversiones que puedas hacer. Y cómo una simple, digámoslo así, una simple marca en el banco, vamos a ver al detalle de eso, ¿no? Pero cómo una simple marca en el banco puede realmente significar la seguridad de tu dinero. ¿Ok? Mira, vamos a empezar con la parte de uno, y viene siendo que tomes control de tu vida financiera. Y la manera que puedes tomar control de tu vida financiera es por el hecho de costear cuáles son tus metas y quizá, muy posiblemente, tengas que darle prioridad o una nueva prioridad a tus gastos. ¿Sí? Mira, tú no tienes que ser un trader o no tienes que ser un agente de Wall Street para conocer cómo es la economía global. ¿Sí? Esto lo vemos diario, ¿no? Según cómo fluyen las cosas. Pero no significa que tienes que ser un experto, ¿no? Para poder llevar tus finanzas. De hecho, nunca es demasiado pronto para empezar a administrar tu vida financiera. Y la verdad es que no es tan difícil como alguien puede pensar, ¿no? Sobre todo si estás joven. Si eres una persona joven, quizá en tus 20, tu inicios de tus 20, o quizá ya estás en tus 30, que sigues siendo una persona muy joven independientemente. La cuestión es que no hay que esperarse demasiado para empezar uno piensa, ¿no? Bueno, ya que me case o ya que tenga familia, ya me voy a empezar a preocupar por eso. La verdad es que entre más pronto lo hagas, más fácil vas a tener ese control. Ahora, ¿cómo empezar? Sería la pregunta. Y lo primero que tienes que hacer para darle control a tu vida financiera, lo primero que tendrías que hacer es saber cuánto dinero tú necesitas para cumplir tus sueños. Quizá tu meta, ¿no? Puede ser, y esa es una meta no
no deseable, o dicho de otra manera, no es que sea una meta que nos inspire a algo que nos motive demasiado, pero es un problema. Puede ser que tu meta sea el hecho de liquidar la deuda que tienes en tu tarjeta de crédito. O sea, mucha gente vive estresada por eso y a veces no duerme y puede ser una meta, y una meta válida. Habrá personas que todavía no han caído en eso, afortunadamente para que no caigan, y su meta sea comprar un auto nuevo. Cualquier cosa que sea, si tú vas a realizar tu sueño, tú necesitas saber exactamente cuánto te va a costar. Ese sería el paso número uno. Por ejemplo, digamos que tú quieres comprar un auto nuevo y ese auto nuevo vale $30,000. Voy a hablar en dólares para que sea más fácil en función de la audiencia que tenemos aquí. $30,000. Y digamos que los vendedores normalmente, o sea, los vendedores que están en las agencias, pues normalmente te van a requerir un pago inicial de un 10 o un 20%, lo que significa que tú necesitas tener de 30,000 a 60,000, perdón, de 3,000 a $6,000 en tu cuenta de banco, si es que tú te quieres llevar ese nuevo auto a casa. Una vez que tú ya le pusiste un precio o que ya sabes exactamente cuántos dólares, ¿no?, te va a costar tu sueño, tú necesitas empezar a ahorrar dinero en torno a eso. Pero para ahorrar dinero, primero necesitas conocer cómo es que gastas tu dinero, ¿sí? Y esto es algo que la gente no hace o poca gente hace, ¿no? No les gusta, se estresan simplemente con saber, ver las cuentas y demás, pero es un hábito que es importante que se haga. No es el más divertido, no es el más motivante, pero sí nos puede generar bastante control, ¿ok? El hecho de que empecemos a ver cuáles son nuestros gastos normales es la mejor manera de saber cómo vamos, ¿no? Y una de las mejores formas de hacerlo es llevar un diario en relación a, digámoslo así, los gastos que tenemos mes a mes, de una manera más detallada, ¿no? O sea, tú tienes un diario, un registro, donde puedes ver cuáles han sido tus gastos en detalle mes a mes. Digo, y tampoco se trata que tengas un cuaderno donde anotes todo o que guardes todos los tickets de las compras que hagas. Simplemente ya existen muchas aplicaciones, hay no sé cuántas, infinidad de aplicaciones de finanzas personales muy buenas. No quiero recomendar una en particular porque cada una tiene lo suyo, cada una se basa en gustos, se basa en criterios. Hay unas más complicadas, unas más sencillas. Yo prefiero que tú entres y te vayas a la zona de aplicaciones de tu dispositivo, ya sea Apple, ya sea Android, Windows o lo que uses, y busques qué opciones tienen, ¿sí? Y te hagas el hábito de empezar a administrar esos gastos que tienes, registrando para saber, primero, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, si no podemos medir cuáles son nuestros gastos, pues no lo vamos a poder mejorar. Y aquí es donde la gente no le gusta muchas veces ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le aburren, porque no son prácticos en ese sentido, prefieren vivir la vida más libremente, no quieren, nos dicen que no son contadores para estar haciendo eso, pero no tiene nada que ver. Son hábitos de control. ¿Ok? Y es importante que si tú quieres tener esas finanzas mejor administradas, pues es algo que tienes que hacer. ¿Sí? Eventualmente, tus hábitos que tienes en relación al gasto del dinero van a ser claros para ti y tú vas a entender, ¿no? O vas a saber qué es lo que tú necesitas en función de empezar a salvar o guardar o ahorrar dinero. Por ejemplo, quizá tú eres alguien que compra la despensa, la comida, y quizá gastas X cantidad, pero al final mucha comida no te la comes y se acaba echándose a perder. O quizá eres alguien que compra, no sé, a lo mejor es alguien que compra muchos libros y al final no los lees. O quizá eres alguien que tiene servicios de cable, en televisión y demás que no ve. Piénsalo, o sea, puedes tener bastantes cargos ahí que no tienes un control real porque simplemente ni siquiera te has dado la tarea de verlo, ¿sí? Y una vez que tú trabajes en tus gastos y determines cuáles son y tengas un control, yo te sugiero que tengas por lo menos 3 meses de un control para empezar a tomar ciertas decisiones, no un mes.
porque un mes es muy poco tiempo y quizá no reflejen la realidad, pero de 3 a 6 meses puede ser perfecto, porque vas a tener, vas a tener los patrones de consumo que tienes y ahí ya puedes empezar a medir, a identificar y entonces sí, a mejorar, porque tú te vas a dar cuenta cuando veas eso del potencial, ¿no?, que tienes en relación a en qué cosas puedes ahorrar dinero. Y eso, de alguna manera, va a ayudarte, ¿no? Incluso va a ser, mucha gente dice, es que apenas y puedo llegar a fin de mes o no puedo llegar a fin de mes. O vaya, ¿no? Tengo mis gastos y me cuesta mucho trabajo. Una vez que determinas y sepas exactamente tus patrones de consumo, te vas a dar cuenta por qué razón te cuesta tanto trabajo llegar a fin de mes. Y con pequeños ajustes vas a poder notar una gran diferencia. El problema aquí radica que si tus hábitos o tus patrones de consumo son malos, cuando tú tengas dinero vas a querer ahora a lo mejor gastártelo en otra cosa, ¿no? Entonces, quiero que no avances en esta parte, quiero que te quedes con la cuestión del control de tus gastos, ¿sí? Primero, y recuerda ponerle un precio a tus sueños. Exactamente cuánto dinero me cuestan mis sueños. Ahora que tú ya sabes cómo empezar a ahorrar, ¿sí? Es tiempo de explorar un tema financiero, ¿no?, que muchas personas les resulta intimidante. Y estoy hablando de la deuda. Mira, el pagar tu tarjeta de crédito completa, o sea, si tú puedes liquidarla, es una de las mejores alternativas. Y si fuera necesario, en caso de que no se pudiera, tienes que aprender a negociar tasas más bajas con tus acreedores. La pregunta que te haría, ¿estás endeudado? ¿Estás endeudada? ¿Tienes deuda? Si lo estás, tú posiblemente sea de esas personas, y espero que no, pero, o no quiero hablar de ti, pero en general, ¿no? Cuando alguien se encuentra en deuda, regularmente las personas suelen pagar los mínimos, ¿sí? El monto mínimo necesario cada mes y lo pagan y tratan de olvidarse del asunto, ¿no? Lo evaden totalmente el resto del tiempo, no les gusta ver eso. Si este es el caso, la verdad es que tienes que repensar o tienes que replantear la estrategia, ¿no? Y si fuera tu caso, pues tienes que replantear tu estrategia. De hecho, todas las deudas de tarjeta de crédito deberían ser pagadas tan pronto como sea posible, porque si no, el costo de las mismas puede ser una verdadera fortuna en relación a lo que se debe. Por ejemplo, digamos que una persona tiene un crédito, o tiene una deuda más bien, de tarjeta de crédito por $3,500, ¿sí? Y tiene una tasa de interés del 17%, me voy a ir a un interés bajo, ¿no? Un 17%, en relación a tarjetas de crédito. Debido a que no tiene mucho dinero y a que se la pasa de alguna manera sobreviviendo, ¿no?, paga simplemente los mínimos requeridos cada mes. El problema es que esta tasa de interés no te permite liquidar tu deuda hasta que tengas 65 años. Y entonces, tú no vas a pagar $3,500, tú vas a terminar pagando $11,162 en total, donde $7,662 fueron de puro interés. O sea, de 3,500 la deuda se fue casi, pues estamos hablando 4 veces más, simplemente por pagar los mínimos. El negocio de los bancos es así, ¿ok? Pero también los bancos quieren recuperar dinero. Entonces, la deuda de tu tarjeta de crédito es muy cara y tú tienes que deshacerte de ella tan pronto como sea posible. No digo que no uses las tarjetas de crédito, ojo, tampoco digo que tengas muchas, no. Tú tienes que, la clave aquí es que tú pagues cada mes lo que debes y se acabó. Pero no los mínimos, sino lo que debes. Si consumiste $1,000, paga $1,000. Si compraste algo a plazos, pues paga el monto de los plazos. Ten un control de las cosas, pero no le quedes debiendo. Cuando pagas los mínimos, ¿sí?, simplemente tu deuda sigue igual y nada más estás pagando prácticamente puro interés.
y una mínima fracción del capital que se debe. Entonces, digámoslo así, ¿no? Si tú, como te dije antes, la intención es que tú logres salir o que logres pagar esa deuda lo más rápido posible, ¿sí? Pero si tú tienes, por ejemplo, problemas serios, de deuda y realmente te cuesta mucho trabajo pagar tus cuentas, entonces deberías hablar con los acreedores, ¿sí? Esto puede ser intimidante, es verdad. Una conversación con el banco, digamos si es una tarjeta de crédito, es exactamente lo que se tiene que hacer. Al final, ellos, ¿sí?, tienen un interés en hacer que tú logres pagar tu deuda. Esa es la verdad. A ellos no les conviene que tú no la pagues, porque al final ellos están perdiendo dinero. Lo que les conviene es que la pagues. Entonces, si tú planteas con ellos qué situación o qué opciones hay, pues seguramente van a generar un plan más flexible. Y te puede sorprender, ¿eh? Porque al momento que lo aplicas puedes tener opciones que no pensabas que eran factibles. Y entonces ellos pueden acceder a reducir quizá los pagos mensuales con un interés más bajo, ¿sí? O dicho de otra manera, ¿no? Te pueden bajar la tasa de interés o pueden bajarte el monto de los pagos al mes, sin extenderte la deuda, eso es a lo que me refiero. Y bueno, si tú no quieres hacer esto por tu propia cuenta, porque no tienes tiempo o porque no te sientes cómodo, no te sientes cómoda, hay otras opciones. La verdad, no las recomiendo tanto, pero hay opciones que están hechas precisamente para eso. ¿Por qué no las recomiendo tanto? Porque lo importante es que tú aprendas cuál es el proceso, no que te lo saltes. Pero ya quizás si te hace el proceso y no quieres hacerlo, bueno, tú puedes contratar, ¿sí?, a un asesor crediticio, ¿no?, que sea gubernamental, de preferencia, que sea de asociaciones o de fundaciones que ayuden al consumidor, que ayudan prácticamente a las personas. Hay sociedades aquí en México, hablando por ejemplo como la Conducef y otros, que ayudan precisamente a orientar y a tratar de que las personas pues no caigan en ese tipo de patrones. Digo que tratan porque no es que tengan la solución, pero es algo que también puedes optar y te puede dar un criterio sobre qué puedes hacer. Pero la verdad, yo te sugiero que vayas tú directamente y enfrentes tú el problema, ¿sí? Ok, sin importar cómo lo hagas, la verdad, lo importante aquí es que tú establezcas como prioridad el hecho de que liquides tu deuda con el banco, ¿sí? Tu deuda de crédito, sobre todo la deuda mala que es la de tarjeta de crédito, ¿sí? Y bueno, y la cuestión es que eso debería ser tu prioridad principal, ¿sí? Ahora vamos a ver, porque es fácil decirlo, ¿no? Tú dices, bueno, pues ya sé que hay que hacer eso, pero vamos a ver qué opciones se pueden hacer al momento de tratar de que, vaya, renegociar la deuda o ver qué opciones tenemos para liquidar eso. Mira, si tú tienes ahorros, una sugerencia, que esto puede ser contradictorio, pero aquí la autora nos habla de un punto importante y creo que tiene razón. Si es que no tienes el conocimiento, digámoslo así, en factor de negocios e inversiones, esta es una solución que puede ser más efectiva. Y es que uses tus ahorros para pagar tu deuda. Refinancia tus préstamos y paga las cuentas a tiempo. Miren, vivimos en una etapa donde las personas están en contra del sistema y el sistema está mal, y los bancos son explotadores y todos quieren que les seamos sus esclavos y demás. Creo que en parte tienen razón, pero también creo que en parte no están listos tampoco para enfrentar otras cosas, porque a lo mejor si tú tienes ahorros, podrías invertir en un negocio que te genere mucho más que lo que la deuda corresponde, pero si no tienes el conocimiento, vas a perder ese dinero, así de simple, ¿ok? El hecho de que uses tus ahorros para la deuda tiene un sentido práctico, y lo vamos a ver aquí. Mira, además de hablar con los acreedores, tú también necesitas
de alguna manera conocer 3 principios que te van a, van a mantener o que deberían mantener, dicho de otra manera, 3 principios que tú deberías tener en mente, más bien, para manejar efectivamente tu deuda. Sí, a veces tengo que coordinar bien las ideas aquí. Entonces, ten en mente estos 3 principios. El primero, si tú tienes ahorros, cualquier tipo de ahorro, la mejor manera de invertirlo es que pagues o que los destines hacia tu deuda. Esto es de las partes más dolorosas porque la gente no quiere dar su dinero para pagar algo que ya consumió, ¿ok? Por ejemplo, si yo saqué un coche y al final lo dejé de pagar y este auto me está generando intereses más altos por el crédito que tengo, pero ya y me llegó ¿no? Algún pago, me llegó el aguinaldo, me llegó, o sea, a la gente le cuesta mucho trabajo dar ese dinero por algo que ya tiene, prefiere gastarlo en algo nuevo, eso es normal, es un patrón un patrón de conducta, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más a detalle porque es importante el hecho de que tú destines, si tienes algún tipo de ahorro, a pagar esa deuda, perdón. Y la verdad es que no tendría que hacer, no tiene que ser algo complicado, no es una cirugía de cerebro, el hecho de saber cómo el gasto o lo caro que puede llegar a ser una deuda de tarjeta de crédito. Lo mismo sucede con diversos préstamos que tú sacas en los bancos, por ejemplo, préstamos personales, préstamos de auto, préstamos de casa es diferente porque suelen ser a mucho más largo plazo y los intereses suelen ser más bajos, pero cae en lo mismo, ¿eh? Si tú dejas de pagar también va a haber problemas. Ahora, si tú comparas el retorno que tú puedes esperar, digámoslo así, de invertir en acciones, ¿sí? Donde el interés o la tasa de interés sea equivalente a tu deuda. Dicho de otra manera, si tú tienes un dinero, digamos que tienes una cantidad de dinero en el banco y tú dices, no, yo prefiero invertir ese dinero en algún tipo de acción, ¿sí? Invertirlo en la bolsa, invertirlo en algún fondo que el banco tenga. Tienes que pensar algo muy importante. La tasa de interés que se está cobrando la deuda es mucho más alta que la tasa de interés que te va a pagar esa inversión. Eso es seguro. O sea, una tasa de interés de una tarjeta de crédito estás hablando 24%, 36%, 48%. O sea, ¿qué inversión te va a dar eso? No lo sé. Sobre todo las inversiones de banco. Ahora, si tú tienes conocimiento, si tú sabes sobre inversiones, si tú sabes sobre negocios, si tú sabes de qué manera capitalizar, rentabilizar, de qué manera generar retorno sobre la inversión en relación a una cantidad que destines, excelente. Entonces sí, busca ese tipo de opciones, pero si no, tienes que irte bajo las bases de lo que tú puedas entender, ¿ok? Y algo muy simple, si el préstamo de tu auto viene con un interés del 17%, por ejemplo, déjame decirte que el hecho de que encuentres una acción que te prometa un retorno de por lo menos el 17% es algo sumamente difícil de encontrar y te deseo mucha suerte si es que te quieres ir por ese lugar. En otras palabras, tu deuda, ¿sí? O el costo de la misma muchas veces va a ser mayor que lo que te puede generar una inversión en cualquier otro instrumento, ¿ok? Entonces, visto de otra manera, si tú tienes una inversión que te da el 7% y tienes tu dinero ahí y tienes una deuda que te cobra el 17%, pues estás perdiendo el 10%. Estás pagando 10% más en lugar de que si tomas ese dinero y liquidas esa deuda. Entonces ya dejas de perder. ¿Ok? Piénsalo, o sea, necesito que lo contemples porque es importante. Muchas veces entramos aquí en una confusión porque es como si perdiéramos la oportunidad de hacer otras cosas. Pero realmente velo de una manera más fría. Tú estás pagando por una decisión que tomaste. Acertada o no, fue una decisión que tú tomaste y al final esa decisión tiene sus consecuencias y hay que ser responsable de la misma.
La gente sueña mucho y empieza a decir, no, pues mejor ese dinero lo invierto, entre comillas, en este negocio o en este curso o en esto que me va a generar mucho más dinero para pagarlo. Es una manera de pensar porque el patrón de pensamiento, el patrón cognitivo de la mente, nos lleva a buscar la satisfacción, ¿sí? Preferimos la satisfacción de lo nuevo, de algo que nos emocione, a simplemente sentir que perdemos ese poder al dar ese dinero y quedarnos prácticamente en blanco. ¿Ok? Otra estrategia, perdón, es el hecho de transferir los préstamos que tú tienes con un interés muy alto a soluciones que te ofrezcan con intereses más bajos. Es algo bastante simple, ¿no? A esto se le conoce como refinanciamiento, ¿sí? Y por obvias razones, pues bueno, es porque están refinanciando tu deuda, ¿no? Y puede ser una buena idea. O sea, si tienes algo que te cobra al 24 y lo pueden refinanciar al 17, pues bueno, por lo menos ya estás pagando 7% menos, ¿ok? En relación a cómo estás inicialmente. El hecho de refinanciar te genera, ¿no? un menor o una menor tasa de interés. Como dije, ¿no? Previamente, quizá te van a refinanciar a un 8% en lugar del 18%, ¿no? O del 17% en lugar del 24%. Y esto al final pues va a reducir los costos de tu préstamo. Así es simple. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un préstamo de auto o tienes una deuda de tarjeta de crédito que no puedes pagar, que no puedes liquidar, una opción es que tú apliques para una tasa menor de tu deuda de tarjeta de crédito. Y esto al final va a permitir ¿no? Que pagues que el monto de tu deuda no tenga tantos intereses o por lo menos lo que pagabas de intereses sea menor, ¿sí? Lo que en resumen significa que lo que ibas a pagar inicialmente pues se reduce con la nueva opción o el nuevo refinanciamiento. Y finalmente, algo muy importante, siempre, siempre paga tus deudas a tiempo. Créeme, el hecho de demorar o el hecho de ser moroso es una idea que no te conviene. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿sí? En esta era en la que nos encontramos, en esta época, no es nada complicado para cualquier acreedor o cualquier, digámoslo así, persona que tenga, ¿no? Inclusive la persona que te renta tu casa, si es que estás rentando, o cualquier tipo de acreedor, cualquier tipo de prestador de servicios que tú quieras, no los bancos, cualquier persona con cierta habilidad puede ver cuál es tu historial crediticio. Y si tú eres alguien que se retrasa en los pagos, ellos se van a proteger a sí mismos por medio de quizá demandarte todavía un interés más alto, en el mejor de los casos, o simplemente te van a denegar las oportunidades, no te van a prestar, no te van a rentar, no te van a querer de cliente, no te van a querer de inquilino, no te van a querer en ningún lado debido a cómo, el sistema económico actual funciona, ¿sí? Entonces, más vale que seas alguien confiable para tu acreedor. Más vale que seas alguien confiable para cuando necesites que te presten dinero. Mantén tus finanzas sanas, ¿ok? Paga tus deudas a tiempo. Algo importante, la deuda no lo es todo. Y en el siguiente punto vamos a explorar el mundo de los bancos y sobre todo cómo podemos asegurarnos de tener el correcto, ¿sí? Es importante porque no nada más se trata de, en función de los bancos, pues caen otro tipo de problemas, ¿no? Que unos de ellos pues pueden ser la deuda que tenemos. Ahora, ¿qué tienes que hacer para escoger un banco, ¿no? O el banco que te conviene? Tienes que validar que el banco asegure tu dinero, tiene que tener una oferta de banca en línea y tiene que tener la mayor cantidad de cajeros automáticos disponibles, ¿sí? Muchas personas escogen un banco simplemente porque se encuentran en su localidad o porque era el que usaban sus padres.
Pero este no es el criterio más sabio para elegir un banco. En lugar de eso, tú deberías asegurarte de que el banco asegure tu dinero. Eso es lo primero. ¿Sí? En Estados Unidos, porque este libro es de Estados Unidos, pero también aquí en México, aunque no se llama igual, muchos de los bancos están cubiertos, ¿no? O están protegidos por lo que se le conoce como, en inglés sería el Federal Deposit Insurance, que es como el seguro federal de depósito, el cual protege tu dinero. Generalmente cuando son sumas altas de dinero, ¿ok? En caso de que el banco se vaya a la quiebra. Entonces, es importante que por lo menos tengas cierta certeza de que tu dinero o de que el banco por lo menos es serio, ¿no? Esta garantía, ¿no? La provee el gobierno como tal, una agencia gubernamental que se conoce como FDIC, que sería en inglés Federal Deposit Insurance Corporation, que prácticamente pues, es lo que estamos hablando, ¿no? Es la corporación federal del seguro de depósitos, ¿sí? Entonces, cuando tú escoges a tu banco, asegúrate de ver que tengan ese logo o que tengan esa calca, ¿no? O que tengan ese señalamiento de que realmente está certificado por la FDIC. O bien puedes ir directamente al sitio web de la FDIC y ver si tu cuenta está protegida y cuál es el límite por el cual la protegen. Esto les digo, está en Estados Unidos, aquí, bueno, hablando de México, pues bueno, tiene sus variantes, pero es importante preguntar en el banco precisamente eso. Oye, los principales bancos les digo que sí lo tienen, ¿sí? Los bancos que conocemos, ¿no? Los más populares sí lo tienen, los más internacionales, pero no está de más saber que nuestro dinero esté realmente protegido en caso de cualquier contrariedad o complicación o contingencia, porque no se sabe. No es la primera vez que ha habido crisis bancarias y sobre todo pues que bancos han quebrado y no sería nada, nada, nada agradable que nuestro dinero se encontrara en uno de ellos. ¿Ok? Ahora, tú también tienes que buscar, ¿sí? Algo importante, que el banco te ofrezca banca en línea, ¿sí? Y que tenga la mayor cantidad de cajeros automáticos. Esto es porque son herramientas esenciales para administrar tus finanzas. Después de todo, cuando está la banca en línea, es muy fácil que tú puedas administrar tu dinero en cualquier momento que tú quieras. Y además te ayuda a tener un control, ¿sí? Sobre cómo es la actividad de tu cuenta. O sea, tú puedes ver exactamente los movimientos que ha pasado sin esperarte a que que tengas que recibir tu estado de cuenta que muchas veces ni llega y demás, ¿no? Y cuando llega ni siquiera lo vemos. Es importante que revises tus transacciones cada semana para determinar cuánto estás o cuánto puedes gastar y además saber o detectar cuáles son los posibles errores o que se pueden presentar. Digamos que tú recibiste un pago de $500 que fue depositado, perdón, a una cuenta vacía el día de ayer, ¿no? Pero la compañía de seguros, accidentalmente, entre comillas lo pongo, te cobró su cuota anual de $800, digámoslo así, en lugar de $400 que era lo que tenías que pagar. Ahora tú tienes una deuda de $300, pero no te has dado cuenta. ¿Sí? Si tú no te molestas en revisar tus transacciones, esto es algo que quizá no descubras y simplemente regalaste dinero. Eso pasa mucho. Los cargos de los servicios que se duplican, gastos de seguros que te ponen los bancos simplemente sin preguntarte y los estás pagando constantemente. Piensa muy bien, revisa cuáles son las transacciones que aparecen en tus cuentas y ten control de las mismas, ¿sí? No permitas que tu dinero se vaya sin saber por qué se va, ¿ok? Ahora, algo importante. Otra cosa que también tienes que tener claro, ¿no? Es escoger el banco que tenga la mayor cantidad de cajeros automáticos. Y esto es por una razón. Actualmente ya el dinero cada vez es más digital, eso es cierto.
lo manejamos todo, la mayoría de los establecimientos te aceptan tarjeta de débito o crédito. Y próximamente pues habrá otras formas de pago también digitales, cada vez de una manera más masiva, pero actualmente pues tenemos que entender que también muchos lugares no te aceptan pagos de tarjeta, no tienen terminal, no tienen nada. Entonces, cuando eso sucede y tú vas a necesitar retirar dinero, y entonces, si tú sacas dinero de tu banco, de un cajero de tu banco, pues no tienes que pagarles nada, ¿no? Pero si sacas, dinero de otro cajero que no es el de tu banco, pues entonces empiezas a pagar comisiones. Antes era como algo más común, pienso, ¿no? Antes sí no había tantos cajeros y al final, pues bueno, si tenías suerte agarrabas el que estuviera a la mano. Ahora ya es mucho más simple. Les digo, cada vez son menos los lugares que no te aceptan el pago con tarjeta, pero aún sigue siendo bastante, vaya, sigue habiendo bastante informalidad, o inclusive comercios formales, ¿no? Más pequeñitos, donde pues no manejan el pago con tarjeta por diferentes razones. Entonces, cuando tienes que usar o cuando tienes que tener efectivo y necesitas retirar efectivo, pues necesitas tener un cajero a la mano de tu banco. ¿Ok? Ahora, quizá tú, vaya, o sea, ya hemos visto ciertos aspectos, pero quizá a ti no te interese nada más pues dejar tu dinero en el banco y ya, ¿no? A lo mejor tú estás buscando una inversión que te genere un retorno positivo. Bueno, el consejo sobre cómo invertir dinero es lo que vamos a ver en el siguiente punto, ¿ok? Mira, la forma más fácil, y les voy a decir recuerden, este no es un libro para expertos en cuestión de finanzas personales, ni banqueros, ni mucho menos. Esto es para personas muy simples, personas que no tienen experiencia, personas que simplemente quieren empezar a tener un control y hacerse buenos hábitos, ¿ok? No voy a entrar en tecnicismos ni tampoco voy a entrar en cuáles son las mejores opciones de inversión de tu dinero, porque para eso necesitas tener cierto conocimiento y necesitas ya estar más adiestrado en el tema. Pero sí te puedo decir cómo puedes empezar si es que no quieres perder más oportunidad. Mira, la manera más fácil de diversificar tus inversiones es por medio de un fondo mutualista. ¿Ok? Ahora, si tú solamente sigues esta regla en tus inversiones, dicho de otra manera, y seguramente lo has escuchado, esta regla se refiere a lo siguiente, es que no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Y aquí hay gente que opina de una forma, opina de otra, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Hay gente que dice que para hacerla en grande, pues todo tiene que estar en la misma canasta y el trabajo es vigilar la canasta, que también es cierto, son opciones, pero hay que empezar por el principio. Y si tú no sabes, si tú no tienes conocimiento, no permitas, y experiencia sobre todo, no permitas que te deslumbre esta cuestión y empieza con algo que puedas controlar de alguna manera. ¿Sí? Esta simple guía de que no pongas todos los huevos en la misma canasta, es algo que te va a ayudar a entender y puede estar contigo a lo largo del camino. Uno tiene que aprender a manejar sus inversiones, tiene que aprender a diversificar su dinero también. ¿Sí? Y la manera más fácil de hacerlo, la manera más simple y con menor cantidad de problemas es hacerlo en un fondo mutuo, ¿no? O un fondo mutualista. ¿Qué es un fondo mutualista? Mira, básicamente viene siendo como un pool de dinero, ¿no? Es como mucha gente, miles de personas, se hace un fondo de dinero, prácticamente a eso se refiere, y miles de personas contribuyen, ¿ok? Imaginemos que si cada persona, digamos que son 1,000 personas, y estas 1,000 personas dieran $100, pues bueno, ya tendría $100,000, ¿no? Digámoslo así. Para poder invertirlos en algo entre esas personas. Ahora, ese dinero es invertido en diferentes, digámoslo así, ¿no? Fondos seguros o de riesgo moderado. Y este tipo de opciones pues pueden incluir acciones y bonos, ¿sí?
El hecho de investigar cuál es el fondo, ¿sí? O dicho de otra manera, no que investigues directamente, sino más bien el hecho de invertir en este tipo de fondos puede ser altamente beneficioso, porque incluso pequeñas inversiones pueden ser diversificadas. Con esto no quiere decir que si tú tienes un dinero y nada más lo dejas ahí, con eso es suficiente. No, tienes que aprender a mover tu dinero, pero lo que sí te puedo asegurar, vaya, o sea, no se puede asegurar todo al 100%, pero sí te puedo dar amplias posibilidades de éxito, es que tu dinero no va a perder valor a lo largo del tiempo si lo colocas en un fondo de este tipo. Por lo menos se mantendrá acorde a la inflación, ¿sí? La intención es que sea mucho más, obviamente, pero la cuestión es que no pierdas tu dinero, ¿sí? Y lo importante es que tampoco requieres de altas cantidades de dinero para poder invertir en este tipo de fondos, ¿ok? Es importante debido a que cuando tú inviertes tu dinero, digamos cuando lo inviertes solamente en un par de compañías, que es cuando alguien invierte en bolsa, por ejemplo, esto podría significar que pierdas todo si es que ellas caen, ¿ok? Si es que las compañías caen, si es que las compañías quiebran, pues tú pierdes tu dinero. Pero en un fondo mutualista el dinero se dispersa, ¿no? O se distribuye por medio de muchas acciones. Lo que significa que si una de estas compañías se cae, pues bueno, tú sigues teniendo el resto, las cuales de alguna manera pues siguen distribuyendo y mitigan el riesgo. ¿Sí? A eso se refiere principalmente. Entonces, los fondos mutualistas pues pueden ser una buena opción y tú puedes comprar diferentes participaciones en ellos y los puedes encontrar, ¿no? O sea, puedes encontrarlos en varios lugares, ¿no? Como quizá corredores de bolsa, en bancos y en compañías de sociedades de inversión, ¿sí? La última opción puede ser la mejor, ¿ok? En relación a si alguien va a utilizar quiere invertir en un fondo de estos, pues las sociedades de inversión puede ser la opción más lógica, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las sociedades de inversión son firmas que se especializan precisamente en ese tipo de fondos, ¿ok? Y usualmente, pues ellos tienen, vaya, ¿no? Bastante experiencia y sobre todo, pues saben que dentro del entorno que involucra este tipo de instrumentos, pues saben cuáles son los correctos, o por lo menos tienen mayor pericia. Si tú inviertes en un fondo mutualista por medio de una casa de bolsa o por medio de un banco, tú vas a tener que pagarles comisiones extras, ¿sí? Y normalmente, pues para poder que ellos te administren tu dinero necesitas una inversión o los requerimientos de inversión suele ser bastante más alto. Pero con un fondo mutualista, digámoslo así, una compañía, una sociedad de inversión que se dedique a este tipo de movimientos, por el otro lado, las comisiones pueden ser mucho más bajas y realmente no tienes que invertir mucho dinero si es que no lo quieres hacer. Creo que hay lugares desde 1,000 pesos donde puedes empezar a hacer. Estamos hablando de, si me voy a dólares, pues vaya, ¿no? Escasos $60, donde ya puedes empezar a hacer este tipo de movimientos. ¿Sí? Ahora, y no solo eso, es decir, si tú permaneces, o sea, realmente te permaneces en uno de estos fondos o una compañía, ¿no? Que manejen fondos mutualistas como una sociedad de inversión, tú vas a tener mensualmente el resumen o el panorama de tus inversiones y haciendo, ¿sí? Que sea mucho más fácil para ti ver cómo se mueve el dinero en los diferentes fondos. Entonces vas a aprender cuáles son los fondos que mejor están funcionando y vas a empezar a adquirir mayor experiencia. Por eso te digo que es importante empezar por el principio y por eso este libro lo veo básico en el sentido, pero sobre todo práctico.
Y esto es para personas que quieren empezar a integrarse en esto. Por eso el logo, ¿no? Bueno, no el logo, sino la frase del libro es finanzas personales para la gente que está en sus 20s o sus 30s, ¿no? Que se entendería que es gente que tiene menos experiencia, pero hay gente de 20s que tiene mucha experiencia en la parte de inversiones y manejo de dinero, y hay gente de 60 que está quebrada y que no sabe nada, ¿ok? Entonces también hay que saberlo y hay que estar conscientes de cómo funcionan las cosas. Y bueno, la parte importante de que tú inviertas en un fondo también es para que veas cómo se mueve el dinero, veas cuáles son los instrumentos que manejan, te familiarices con eso, veas cómo se mueve el dinero, dónde gana, dónde pierde, y tú puedas después optar por empezar a tomar otro tipo de riesgos, otro tipo de perfiles, jugar con un perfil agresivo, un perfil moderado, ¿ok? Empieces a identificarte también como inversor y saber qué es lo que quieres en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Todo esto son hábitos, es cultura, es educación financiera que tienes que empezar a implementar. Y no importa si tienes mucho o poco dinero, es algo que te va a servir. Si tienes mucho, te va a servir mucho, y si tienes poco, también, porque al final vas a saber cómo apalancar tu dinero. Antes de decir que lo voy a sacar para un negocio y demás, primero acostúmbrate a tener unas finanzas sanas, ¿sí? Y con esto no quiero ser aguafiestas en el sentido de que no, pues yo lo que quiero es generar mucho dinero y en el banco a mí no me da nada por el sistema. Claro que tienes razón. El banco no está hecho para que te hagas millonario, eso te lo apuesto. Los que se hacen millonarios son otros, ¿sí? Pero te va a ayudar a entender. Y en el sistema como funciona actualmente, no puedes tampoco ir en contra y estar y ser como vaya, ¿no? El último de los mohicanos, ¿no? O sea, solo contra el mundo y yo no voy a invertir, porque al final, o sea, no estás haciendo la estrategia correcta. Tú necesitas empezar a diversificar, necesitas empezar a entender cuáles son los mejores instrumentos que puedes usar y acostumbrarte, porque cuando tú tengas dinero, o sea, en el caso que no lo tengas actualmente, cuando tú tengas dinero vas a tener que hacer exactamente esto mismo. ¿Por qué? Porque al final tienes que apalancar tu dinero, lo tienes que proteger, tienes que saber cómo protegerlo. Y si no haces esto, vas a estar a merced del negocio, de la oportunidad o de la persona que te va a hacer millonaria. Y eso es el peor error que puedes cometer. Tú tienes que tener experiencia, conocimiento para entender qué hacer y tomar tus propias decisiones. ¿Ok? Ahora, ya hemos hablado sobre ahorros, ya hemos hablado sobre deuda, ya hemos hablado sobre inversiones. Ahora nos vamos a mover a un punto que quizá puede ser un poco, no se entiende mucho y puede ser complicado a veces. La gente no está, por lo menos en esta parte del mundo, la gente no está muy familiarizada o no les gusta este tipo de cultura que se refiere a los seguros, ¿sí? Cuando se trata de asegurarse o cuando se trata de seguros, vale la pena, ¿sí? El hecho de mirar alrededor las opciones que hay. No te vayas con la primera opción que te llega, revisa qué hay. Mira, muchas personas pagan demasiado por un seguro y el hecho de que caigas en eso o que evites caer siendo víctima de un seguro muy caro es que tú tienes que hacer una investigación, al menos pequeña, ¿no?, sobre los proveedores de seguros. Si de por sí el problema viene siendo que la gente no quiere contratar seguros, y prefieren ahorrarse un poco de dinero para al final quizá esperar que la suerte les sonríe y que nunca les pase nada. La verdad es que no es la forma de hacer las cosas. Hay que protegerse, como les dije antes, y la mejor manera de protegerse es cuando tú no lo necesitas. Dicho de otra manera, previamente hablamos en un tema sobre mentalidad. Y tú tienes que prepararte para lo difícil cuando es fácil. ¿Cuándo es fácil contratar un seguro? Cuando no lo necesitas. ¿Cuándo es fácil contratar un seguro? Cuando tienes el dinero. ¿Ok? Entonces, pero tampoco dejes que te vean la cara porque también sucede. Mira, muchas aseguradoras suelen cargarte diferentes programas premium, ¿no?
en sus pólizas. Y realmente esos programas premium, entre comillas, es lo mismo que, o no es, vaya, la diferencia es básica en relación a otro que no es premium, pero te cobra mucho menos. Hubo un estudio, ¿sí?, que se hizo donde un joven pues contrató 2 seguros de auto donde le cubrían exactamente lo mismo, pero uno pagaba $808 y otro pagaba $3,441. Era lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿O cómo puedes asegurarte de conseguir el mejor seguro? Mira, para los principiantes o para las personas que están empezando, el hecho de que tú veas sitios web, especializados para comparar la base de datos de los seguros o de las compañías de seguros es una opción para ti, ¿sí? Ellos te van a proveer de una lista de quizá de las pólizas de seguro, digamos, ranqueadas, ¿no?, de menor a mayor precio. El hecho de comprar una póliza que haya sido sugerida por uno de estos sitios no te va a costar a ti más que comprar una póliza por medio de un agente de seguros, ¿sí? Es decir, tú puedes comprarlo directamente. Ahora, tú posiblemente también tengas que platicar con un par de agentes. Después de todo, mira, ellos van a tender o ellos tienden, ¿no?, a trabajar por comisión. Entonces, entre más alto sea el seguro que tú agarres, pues más ganancias para ellos. Es algo que también tienes que tener en mente. Cuando un asesor de seguros te busca y te quiere asesorar y demás, obviamente conoce, aprende de ellos. Ellos son los especialistas, ellos saben, pero también su negocio radica en la comisión y entre más pagues, más ganan. ¿Ok? Entonces, muchas veces se inflan las pólizas y al momento que se inflan estas pólizas, pues ¿qué sucede? Pues simplemente quizá tú no necesitabas gran parte de esto, pero pues lo contrataste, ¿no? Ahora, el hecho de que encuentres una póliza barata no significa que sea lo único que tengas que considerar. También tienes que saber qué tanto o qué tanta protección tú necesitas o qué tanta cobertura tú necesitas. Porque de otra manera tú puedes estar pagando por algo que realmente sea innecesario, ¿no? O un seguro innecesario para ti. Entonces, mientras que tú pienses que es una buena idea, el hecho de comprar muchas pólizas pequeñas o de bajo costo, simplemente para estar seguro, puede ser que no sea necesariamente una buena idea. Te lo voy a poner como un ejemplo. Los bancos, tus tarjetas de crédito regularmente le están metiendo cargos de muy poco, de un gasto mensual muy pequeño. Quizá, si hablamos en dólares, de $10, de $7, quizá algo más caro de $12, $13 mensual, por un seguro que quizá ni siquiera conoces bien, quizá ni siquiera te acuerdas que lo tienes, quizá cuando llames ni siquiera sabes qué te está cubriendo, pero lo estás pagando y piensas, bueno, lo estoy pagando, entonces estoy protegido, estoy protegida. Pues sí, pero quizá no sea realmente una buena idea. ¿Por qué? Porque al final puedes estar pagando por cosas que ya realmente ya tienes. Dicho de otra manera, estás pagando 2, 3 seguros que se están cargando ahí y piensas, bueno, es que este es para seguro de gastos y este es para seguro de accidente y este es seguro para la parte de atención en el camino, etcétera. Pero a lo mejor ciertos servicios se están traslapando unos con otros y simplemente tú estás gastando más por algo que ya estás, de hecho ya estás cubierto, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas como esta, ¿no? Digamos que estás de vacaciones y decides rentar un auto y entonces gastas $10 más, ¿sí? Porque contrastaste un seguro diario, o sea, $10 más al día, en caso de un seguro contra accidentes, ¿no? En el cual no te habías dado cuenta que en el seguro que tú tienes actualmente de tu auto que está cargado en tu tarjeta de crédito ya tiene ese tipo de seguro, el cual se extiende en caso de que tú manejes otro auto. Puede ser que exista una condición así o puede ser que no, eso depende de las características que tú manejes. Este simplemente es un ejemplo de cómo puede ser
una opción donde algo que ya existe, ¿sí?, tú no sabes y estás pagando algo adicional por algo que ya tienes. Entonces, presta mucha atención a la parte de los seguros. Es importante tenerlo, pero también de igualmente importante es elegir cuál es el que más conviene, ¿sí? Es por esta razón que siempre es conveniente o vale la pena, ¿no?, el hecho de mapear nuestra cobertura actual, ¿sí?, antes de comprar o adquirir un nuevo seguro. Y bien, con esto llegamos al final de este libro. Te dije que era un libro relativamente sencillo, es un libro práctico, es un libro que puede motivar a las personas que no tienen mucha experiencia o que quieren empezar a los pasos básicos que tienes que hacer sin tanto rollo, sin tanta complejidad, ¿ok? Quiero cerrar este análisis con lo siguiente. Mira, es muy importante, sumamente importante, que tú aproveches, ¿sí?, el control de tus finanzas personales en tus 20s y en tus 30s. Digo, si tienes más edad es exactamente lo mismo, pero normalmente a mayor edad quizá ya tienes hijos, ya tienes familia, tus gastos se incrementan y demás. Nunca es tarde, pero tampoco nunca es temprano, ¿ok? Nunca es demasiado temprano y nunca será demasiado tarde. Pero me interesa que aproveches el control de tus finanzas personales en tus 20s y en tus 30s porque te pueden salvar del caos, ¿sí? Recuerda, tienes que ahorrar para tus metas futuras, para tus sueños, ¿sí? Y tienes que saber exactamente, tienes que ponerle un precio a esas metas, a esos sueños. También tienes que pagar, ¿sí? Recuerda, tienes que pagar tu deuda, ¿sí? Toda tu deuda en cuanto puedas, ¿sí? Me refiero a la deuda mala, tarjetas de crédito, préstamos personales, todos esos que al final intereses altísimos y simplemente no dejan avanzar hacia lo demás. Recuerda, tienes que hacer diversificación de tus inversiones. No coloques todos los huevos en la misma canasta. Y una opción, si no conoces o si apenas estás empapando, son los fondos mutuos o fondos mutualistas de inversión, que te lo pueden ofrecer tanto en los bancos, pero también en sociedades especializadas de inversión. Y recuerda, no tienes que buscar el banco correcto para ti, que te ofrezca los servicios banca en línea, que asegure tu dinero y que además pues tenga la mayor cantidad de cajeros automáticos disponibles. Y recuerda, tienes que asegurarte, tienes que tener un seguro, ¿sí? Pero un seguro que se adapte a tus necesidades reales y saber exactamente qué cobertura tiene antes de empezar a contratar nuevos seguros. ¿Ok? Con esto podemos llegar al final. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Un resumen rápido, un análisis sencillo, pero sobre todo práctico, ¿sí? Me interesa que te quedes con este tipo de conocimiento y empieza a mejorar, recuperar tus finanzas en caso de que las hayas perdido, o bien mejorarlas en caso de que tengas un buen control y lo quieras expandir más. Te invito a que sigas cada una de esas transmisiones. Te invito a que conozcas más de lo que estamos haciendo, que revises los otros podcasts que hay y sobre todo que cada vez que hagas un análisis, que dediques un tiempo, el cual te agradezco mucho, sea para que cada día seas una mejor versión de lo que fuiste al día anterior. ¿Ok? Soy Salvador Mingo, te dejo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir.
Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.